Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo. Indicaciones. Bueno, ustedes saben que una de las indicaciones es la hipertensión arterial. Bien. Por lo general, el enalapril suele ser una droga de primera elección contra la hipertensión arterial en personas adultas, jóvenes o de mediana edad. Se trata en lo posible de ver si hay alguna otra alternativa en gente anciana. ¿Por qué es el problema este? Bueno, porque en la gente anciana, esta es una droga que, si ustedes recuerdan, actúa inhibiendo ese sistema renina-angiotensina. Entonces, ahora eso lo vamos a ver. Denme un segundito. ¿Qué pasa con la gente mayor? La gente mayor en general tiene, ustedes recuerdan que la unidad funcional de los riñones eran los nefrones, glomérulo, todo eso que habíamos visto. Bueno, por lo general, en gente de tercera edad, más allá de que no tengan una patología muy importante, no tienen la misma cantidad de nefronas funcionantes. Funciona menos el riñón. Entonces, como este es un medicamento que tiene un mecanismo de acción en uno de los puntos y recorridos del nefrón, se trata en los ancianos de no darlo tanto, porque por ahí no van a tener la misma respuesta que en una persona adulta, joven o de mediana edad. Porque, por ejemplo, ese sistema que yo les expliqué de renina, angiotensina, aldosterona, no funciona tan aceitadamente en una persona grande. ¿Por qué no funciona? Bueno, por envejecimiento arterial, por menor respuesta endocrinológica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende por qué esto o no? ¿Por qué no funciona? Claro, ahí está. Eso me gusta cuando no funciona, digamos, porque en la persona de mayor edad, por un proceso ya de envejecimiento, para poder formar orina, uno necesita que funcionen muy bien las unidades funcionales que son los nefrones, que estaban formados por el glomérulo, el túbulo contorneado distal, esa asa de Henle, el nefrón distal, los colectores. Bueno, toda esa maquinita que explicamos a nivel renal, en una persona más grande, anciana, hay muchos, por ahí hay millones de nefrones. De esos millones, para que lo entiendan, funcionan miles, no todos los millones. Y no funcionan como en una persona más joven. Ahora, ¿por qué no funciona en una persona más joven? Bueno, y es fundamental porque la circulación generalmente está más enlentecida, va más lenta. Las paredes arteriales están más esclerosadas. Exactamente. Otra cosa que, si vos tenés un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona, bueno, no hay una producción tan importante de renina y angiotensina como en una persona de menor edad. ¿Te queda más claro? Sí. ¿A todos? Perfecto. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Bien. ¿Qué quiere decir entonces? Hipertensión arterial estarían entonces indicados. Bueno, entonces, yo tengo la indicación en la hipertensión arterial. Bien, ¿qué más? Otra cosa que también, lo pongo acá, indicación hipertensión arterial. Otra cosa que también puede ser utilizados en la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca.
Entonces, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la cual el músculo cardíaco bombea un menor volumen minuto que sería necesario, menor el volumen minuto que sería necesario para una correcta irrigación de cada uno de nuestros órganos. O sea, lo que ustedes escribieran ahí, para hacerlo más sintético, sería lo siguiente: que cuando uno habla de insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco o volumen minuto no es adecuado a la demanda de los tejidos. Llega menos sangre, estoy diciendo lo mismo, pero para que se entienda. De vuelta, adelante, querida. Cuando vos hablas de insuficiencia cardíaca, estás diciendo que el gasto, se puede definirlo así también, que el gasto cardíaco o volumen minuto, que saben que es parecido, no es el adecuado, por eso es insuficiente, no es el adecuado a las demandas que tienen los tejidos. O sea, te llega menos sangre a cada uno de los tejidos, al músculo, al cerebro, al aparato digestivo, etc. Eso es insuficiencia cardíaca. Bueno, puede ser por diferentes motivos, pero este medicamento, cuando vos tenés hipertensión y tenés insuficiencia cardíaca, puede ser útil. Puede llegar a ser útil. Bueno, ¿qué más? También se lo puede utilizar cuando sos hipertenso y diabético. No tiene una contraindicación en la diabetes. Se lo puede utilizar en pacientes que son hipertensos y que tuvieron un infarto agudo de miocardio. Bien, ¿cuál es la vía de administración? La vía de administración es la vía oral. ¿Cuál es la forma de presentación? Comprimidos. Sí. Vía oral, forma de presentación, comprimidos. Pueden ser de 2,5 miligramos, de 5 miligramos, de 10. También hay de 10, sí. Bueno, ¿cuál es la acción de esta droga? Bueno, el enalapril y todos sus derivados, lisinopril, captopril, todos ellos, lo que hacen es una inhibición de la enzima. ¿Es en acción, profe? Acá, sí, en acción. Es inhibición de la enzima convertidora. ¿Qué era esto, la inhibición de la enzima convertidora? ¿Vos te acordás? Hay que recordar un poquitito cómo es este sistema renina-angiotensina. Normalmente, ustedes recuerdan que había una zona que era el glomérulo. Sí. En esa zona del glomérulo se produce una enzima normalmente que se llama renina. Esta renina tiene la posibilidad de transformar una sustancia que es un péptido, no es una proteína, que es el angiotensinógeno,
el angiotensinógeno, que lo sintetiza habitualmente el hígado en un producto que se llama angiotensina 1. Entonces, renina, síntesis, la produce el riñón. ¿Qué hace esa renina? Interactúa con una sustancia que se llama angiotensinógeno, que no la produce el riñón, la produce el hígado. Que es producida por el hígado. Y entonces la transforma en angiotensina 1. ¿Qué pasa con esa angiotensina 1? Esa angiotensina 1 viaja, se desplaza en dirección al pulmón. Y en el pulmón, y ahí viene el tema del enalapril y todo el resto de este grupo, en el pulmón fisiológicamente esa angiotensina 1, por una enzima que se llama convertidora, la transforma en angiotensina 2. ¿Eso entraría dentro de la Pulmón. de la droga? No, ahora te digo dónde va la droga. Primero te explico, recuerdo el circuito fisiológico. Entonces, ese pasaje de angiotensina 1 a 2 se hace en el pulmón. Y necesitas una enzima que se llama enzima convertidora para acelerar la reacción bioquímica. Bueno, eso es lo que te bloquea el enalapril. El enalapril impide, por un antagonismo de tipo competitivo, inhibe a esa enzima convertidora y por lo tanto el que toma enalapril, la angiotensina 1 no se puede transformar en 2. ¿Y cuál es el tema este? Bueno, en la hipertensión muchas veces esa angiotensina 2 está muy aumentada. Y en condiciones fisiológicas, la angiotensina 2 es una sustancia que puede producir dos cosas. Una, vasoconstricción. Quiere decir que te puede aumentar la tensión arterial. Segundo, sobre lo que es el nefrón distal o túbulo contorneado distal. Sí. Pensamos primero, o sea, quedamos que el enalapril me bloquea, no me permite formar angiotensina 2. Entonces la pregunta que se haría uno, supongamos que no tenemos enalapril, ¿en qué puede, digamos, incidir esa angiotensina 2 en el hipertenso? ¿Por qué yo lo quiero bloquear? ¿Para qué le uso el enalapril para bloquearlo? ¿Por qué? Porque si no usamos el enalapril, ¿qué va a pasar? Puede haber mucha angiotensina 2 y esa angiotensina 2 tiene al menos dos efectos muy importantes. Primer efecto, vasoconstrictora. Entonces, si uno se acuerda la fórmula de la tensión arterial, volumen minuto por resistencia vascular periférica, BAFE, te aumenta la resistencia vascular periférica. Que para alguien que tiene hipertensión, eso no sirve, porque te la eleva más. Y segundo efecto es... ¿Ese es el RAM? Sí. No. Estoy hablando de, digamos, primero... De la forma en que actúa. La forma que actúa fisiológicamente El enalapril. y después, ¿qué es lo que corta el enalapril? A ver si esto se... Sí, cortaría el efecto de la angiotensina. Claro, ahora, la pregunta que uno se hace, y por eso estoy explicando esto. Uno dice, corta la producción de angiotensina 2. Bueno, entonces uno se preguntaría, ¿y esto de cortar la angiotensina 2? ¿Por qué lo tengo que hacer en un hipertenso? ¿Por qué le tengo que bajar los niveles de angiotensina? ¿En qué lo puede beneficiar? Para que funcione mejor el riñón. Bueno, ahí va. Esto lo puede beneficiar por dos cosas. Para poder entenderlo hay que explicar la fisiología. Seguro. Olvidarnos de la hipertensión. Entonces, la angiotensina 2, lo que primero podemos decir es que me aumenta la resistencia vascular periférica, porque es vasoconstrictora. Entonces, ¿qué pasa? Si uno da enalapril, estamos ahí, el mecanismo de acción, anulo la formación de angiotensina 2 y entonces le estoy trayendo un primer beneficio a ese hipertenso. ¿Por qué?
Le traigo un beneficio hipertenso porque le disminuí los niveles de angiotensina 2. ¿Hasta acá se entiende? Bien. Segunda acción, que tiene que ver un poco, que dijimos que sirve para la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa? La angiotensina 2 interactúa, estoy hablando en fisiología primero, a nivel de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, que es una glándula que está encima del riñón, por eso se llama suprarrenal, produce, entre otras cosas, aldosterona, una hormona, normalmente que la necesitamos. ¿Qué hace esa hormona normalmente? Esa hormona, normalmente en fisiología, cuando actúa en el nefrón distal, permite reabsorber sodio, cloro, agua y elimina potasio e hidrogeniones. Eso es lo normal. Ahora, en una persona que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene fatiga, que se le hinchan los pies, disnea, todo eso, ¿qué va a pasar? A nosotros nos conviene que no reabsorba tanto sodio. ¿Vieron que les dicen restringir la sal? Bueno, entonces, si vamos a dar el enalapril, vamos a tener ese segundo efecto también importante. Se inhibe la producción masiva de aldosterona. Entonces, ¿qué pasa? La persona que tiene este problema de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, reabsorbe menos sodio, que para él es beneficioso, menos agua. Entonces, en síntesis, al dar el enalapril, bloqueamos la producción de angiotensina 2. Bloquear la producción de angiotensina 2, dos efectos buenos, o podemos decir acción terapéutica favorables. Una, que le saco que produzca demasiada sustancia vasoconstrictora. ¿Sí? Menos vasoconstrictor. Acuérdense, tensión arterial es igual a volumen minuto por resistencia vascular periférica. Si yo tengo elevada esto, me sube la tensión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que produce esta droga, el enalapril, menos angiotensina 2. Quiere decir que esto me va a bajar y me permite atacar la tensión arterial. Segundo efecto, al haber menos angiotensina 2, ¿qué tengo? Menos aldosterona. Al producir menos aldosterona, en este tipo de pacientes me ayuda porque me elimina más sodio, más cloro, más agua, y entonces yo tengo más facilidad para la terapéutica de la insuficiencia cardíaca. Porque cuando funciona mal el corazón, no se distribuye bien la circulación y uno empieza a tener fatiga, que se llama disnea, se hinchan los pies, ¿sí? Edema agudo de pulmón, que se llena de agua los alvéolos. Entonces, para todas esas situaciones, esta droga me trae un beneficio extra. ¿Cómo se llamaba? Enalapril. No, mi idea es cuando se Sí. la hinchazón del pie. Edema. ¿Se entiende? El edema es la retención de líquido. Claro, un aumento en un tercer prioridades. espacio. Exacto. Sí, en un tercer espacio. ¿Entiende, profe? Chao, igualmente para vos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, acá hay varios usos del enalapril. De vuelta volvemos a la diferencia que es farmacología y terapéutica. Porque acá, ¿te acordás que en la diabetes uno tenía que tomar con pinzas usar un beta bloqueante, el atenolol? En cambio acá, si es diabético y es hipertenso, puedo pensarla como droga de primera elección. ¿Captan lo que es? Y por ahí, en una insuficiencia cardíaca, dar un beta bloqueante de pronto no sería lo mejor, porque encima que está funcionando en menos, vos lo bloqueás con un beta bloqueante, bueno,
No sé hasta qué punto te puede, si es hipertenso con insuficiencia cardíaca. Entonces esta me permite manejarme con menos riesgos. O sea, estabilizar las dos cosas. Estabilizar en este caso las dos cosas. Pero a lo Porque mejor, si no tiene diabetes... Por ejemplo, el enalapril, no solamente para bajar la tensión arterial, sino para tener efectos sobre otras partes de nuestro cuerpo como para poder estabilizar. Claro, pero también, En cambio, como no siempre... solamente hay hipertensión arterial, por ejemplo, el losartán potásico, que es Sí. solamente cuando hay hipertensión. Sí. Ya no hay, no es cuando, o se puede utilizar cuando hay No, daño cardíaco también. se puede también utilizar todo, a ver, yo esto quiero dejarlo bien en claro. Claro. Todo puede ser servir, pero el asunto es que existe cierto razonamiento, que eso es la terapéutica. Entonces la terapéutica es ajustado a cada Cada uno. individuo. Okay. Aparte, fíjense, a veces el hecho de tomar una aspirina con estos medicamentos, ¿cómo puede hacer perder que el medicamento no está haciendo efecto? Cuando a lo mejor vos lo que tenés que sacar es la aspirina. Claro. Bueno, eso es un poco lo Esa que es lo quiero razonar. Okay. Bueno, eso es entonces la acción. Bueno, farmacocinética sería, te doy esto y ya terminamos. Se absorbe bien por vía oral, se metaboliza en el hígado, sí, farmacocinética, se absorbe bien por vía oral, Sí. entonces se metaboliza en el hígado, y el efecto antihipertensivo se suele ver entre las 4 y 6 horas. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Viene a la guardia alguien con una crisis hipertensiva. No le metas enseguida el enalapril porque vas a tardar 4 a 6 horas para ver qué es lo que está pasando. ¿Está? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el hígado. Hígado también hay que tener en cuenta porque si la persona tiene una alteración hepática, este enalapril no va a poder ser correctamente removido y entonces, recién decíamos que tiene 2,5, 10 y 20 miligramos. Entonces por ahí, un hipertenso con un problema hepático, yo tengo que empezar con 2,5. Nunca con darle 20. Por eso también existen diferentes formas y cantidades. Sí, puede ser para facilitar la dosis, estamos todos de acuerdo. Pero a lo mejor en necesito empezar 2,5, porque tiene el problema en el hígado. Porque si le doy 20, voy a tener mucho enalapril y lo puedo hipotensar y hacer un lío. No es un chiste todo esto. Bueno, entonces, tampoco hay que, igual como el propanolol, el atenolol, nunca hay que dejarlo bruscamente, porque puede traer todos efectos contrarios. Bueno, interacciones. Fíjense, acá, de efectos, podemos decir efectos adversos, podemos decir que lo que pueden llegar a producir son hipotensiones severas. ¿En dónde, profe? En efectos en RAM. Y en interacciones, ¿Qué dijo en RAM, profe? hipotensión severa. Te bajaría la presión. Ya está, ahí está. Y interacciones. Mira, tiene interacciones con el alcohol, el etanol. Anestésicos. Aumentan el efecto hipotensor. O sea, una persona que es un bebedor de alcohol, con esto no andamos bien. ¿Qué más? Los DAINES. Mirá las interacciones. Los DAINES
antagonizan el efecto hipotensor. ¿Por qué? Porque compiten con los mismos transportadores. Hipotensor. Si vos tomás aspirinas, ibuprofeno, por decir, Voltaren, bueno, hay que tener cuidado con el transportador. Bueno, y tetraciclina no se usa mucho, pero sí antiácidos. Por ejemplo, hay gente que tiene un problema de gastritis, de úlcera, y uno de los antiácidos que se toman son antiácidos locales. Por ejemplo, hay una marca que se llama Aldrox, por ahí lo escucharon nombrar. Bueno, entonces todos esos antiácidos, que son beneficiosos, uno no dice que no, pueden retrasar la absorción gástrica y después intestinal del enalapril. Lo retrasan, hacen que sea más lento su acción. Bueno, ¿y cómo está contraindicado? Bueno, está contraindicado en pacientes que tienen insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Ustedes dirán, ¿por qué? En pacientes que tienen insuficiencia renal, justamente como estos medicamentos son bloqueadores de ese sistema angiotensina, entonces esto, si el riñón no está funcionando correctamente, vos das el medicamento, primero que a lo mejor no hace ningún efecto y segundo que se acumula mucho en la sangre y eso puede lesionar al riñón. Bueno, chicos y chicas, hasta acá llegamos por hoy. Espero que les pueda servir esto. Y la clase que viene, bueno, no sé, vemos. Yo estoy acá con ustedes y les digo después si va a ser presencial o virtual o lo que sea. Bueno.